¿qué tal? Les saludo con gran gusto. El día de hoy vamos a hablar sobre un padecimiento que mucho me han estado pidiendo, que es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Veremos lo que sí es y lo que no es. Primero, lo que no es. Bueno, este término se presenta mucho para confusión, porque muchas personas que no tienen la suficiente preparación o conocimiento creen que es simplemente un mix de muchos padecimientos reumáticos, enfermedades autoinmunes en particular, pero no. La enfermedad mixta de tejido conectivo es una entidad clínica muy bien definida. Bueno, bien definida entre comillas, ya veremos sus características. Lo que sí puede tener, pues eso, algunas características, valga la repetición, ya sea de lupus, esclerosis sistémica, artritis reumatoide, dermatomiositis y polimiositis principal. Algo que sí se debe tomar en cuenta es que es una enfermedad extremadamente rara. Si de por sí las enfermedades autoinmunes son infrecuentes, esta es, vaya, incluso más rara que las vasculitis sistémicas primarias, al menos las más habituales. Y lo que es importante conocer de la epidemiología es que más o menos afecta a 2.1 personas por cada millón de habitantes y, al igual que prácticamente todas las enfermedades autoinmunes, principalmente va a afectar a mujeres, siendo que el 84% son precisamente de este sexo y tiene una relación contra hombres de 3.3 a 1. Más o menos el promedio de inicio de este padecimiento es de 48 años de edad. Ahora llega el momento de conocer cuáles son los criterios que se utilizan para hacer el diagnóstico, así como también cuáles son sus características clínicas y algunos factores de riesgo que están posiblemente vinculados. En conferencias anteriores ya te he hablado sobre lo que es el fenómeno de Raynaud, que no es otra cosa que un problema que afecta principalmente a los vasos sanguíneos de los dedos de las manos, pero puede también verse en la nariz, en las orejas y en los dedos de los pies. Y consiste en tres fases habitualmente. Una primera fase isquémica, donde hay una disminución del flujo sanguíneo que precisamente le da, tal como se muestra en esta imagen, una coloración o más bien una disminución de la coloración, una palidez como tal. Después viene una fase cianótica, que se debe pues, al incremento de la concentración de hemoglobina desoxigenada. Y finalmente viene una fase hiperreactiva en la que los vasos, pues, en un intento de compensación, se dilatan grandemente y producen pues, una coloración rojiza, que pues eso, para tratar de compensar la pérdida de flujo previo. No siempre se presentan estas tres fases, pero pues si esto se suscita, es importante considerarlo, que puede ser una enfermedad mixta, sí se han descartado otras de las más frecuentes, especialmente esclerosis sistémica, aunque bueno, también puede de hecho aparecer en el lupus o incluso en la artritis reumatoide. ¿Y qué otros síntomas generales pueden también estar vinculados? Bueno, es el malestar general, la fiebre de poca monta y mialgias. Algo de gran trascendencia es que el fenómeno de Raynaud puede presentarse incluso varios años antes del padecimiento y la inmensa mayoría de pacientes con enfermedad mixta van a tener fenómeno de Raynaud. En algunas cohortes, de hecho, el 100%. Siempre se debe de pensar en un fenómeno de Raynaud secundario, es decir, asociado a otro padecimiento y en su inmensa mayoría enfermedades del tejido conectivo, cuando se presenta de forma súbita. Esto lo digo porque no es raro el fenómeno de Raynaud en la población general, de hecho 10 a 20% pueden tenerlo y un porcentaje muy pequeño de ellos en realidad van a tener una forma secundaria, más o menos entre el 10 al 15%. ¿Cuándo debe de pensarse? Bueno, la aparición brusca, como comenté previamente, especialmente en personas de más de 40 años, si se asocia a aparición de síntomas como entumecimiento, hormigueo, o si hay cambios en la piel, como puede ser el puntilleo o incluso úlceras. Estas son en realidad mucho más típicas de una esclerosis sistémica, pero recordemos que este padecimiento puede tener características de la esclerosis sistémica, como ya veremos más adelante. Algo que es demandante en todo paciente con fenómeno de Raynaud, especialmente si es sintomático, es hacerle una videocapilaroscopia o al menos una capilaroscopia, porque es un procedimiento que no es cruento, muy sencillo, eso sí, únicamente necesita capacitación. Habitualmente la puede hacer un reumatólogo o incluso un dermatólogo. Y algo que es muy característico es que se puede presenciar justo cambios capilaroscópicos.
La enfermedad mixta puede tener cambios inespecíficos o bien tener un patrón muy similar a la esclerodermia, que es justamente el patrón esclerodermiforme, que esto sucede en el 46 hasta el 56% de pacientes. Esto depende de la literatura que tú leas. Entonces, muy importante considerar que pues varios pacientes que tienen un fenómeno Raynaud y que justo se va haciendo sintomático con el tiempo, van a presentar mayor riesgo de desarrollar enfermedad de tejido conectivo, así que siempre debe estudiarse ante una sospecha. A manera de repaso, estos son los patrones que podemos encontrar en esclerosis sistémica y justo en enfermedad mixta de tejido conectivo, el más común que se puede llegar a pues eso, dilucidar es el patrón temprano. Algo que es muy importante en todo paciente que tiene patrón de esclerodermia en la capilaroscopia, siempre hay que hacer un ecocardiograma y de preferencia también una tomografía axial de alta resolución, dado que esto está vinculado fuertemente con la presencia de una enfermedad pulmonar intersticial y en ocasiones también, aunque en menor frecuencia, con hipertensión arterial pulmonar, que de hecho ensombrece el pronóstico. Estos son algunos de los probables agentes etiológicos vinculados con la enfermedad mixta. De hecho, prácticamente todos estos se comparten con esclerodermia. ¿Y de qué depende que se desarrolle la enfermedad mixta? Bueno, pues de distintas variables, incluyendo por supuesto el tipo de predisposición genética y también el tamaño de inóculo, aunque eso desafortunadamente es muy difícil de demostrar, sobre todo porque es muy raro este síndrome. Pero van desde infecciones virales como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el parvovirus B19, que ojo, el que alguien se infecte con estos virus no es para nada un factor de riesgo para desarrollarlo. También se ha vinculado con el VIH e incluso en pacientes que tienen VIH-Sida o hasta sin desarrollar SIDA, es mucho más factible que desarrollen enfermedad mixta de tejido conectivo si se produce un síndrome de reconstitución inmunológica. Algunos vapores y polvos, especialmente polvos de silicio, pero con los que sí, esto es más de esclerosis técnica, con los que sí ha sido más consistente, es sobre todo con el cloruro de polivinilo y los demás simplemente son una posibilidad que no está del todo clara. Algo que puede ser bastante complicado lograr un diagnóstico perfecto de enfermedad mixta de tejido conectivo es, bueno, además del desconocimiento, por supuesto, que los criterios diagnósticos en realidad son varios. El que aparentemente tiene un mejor desempeño son los de Alarcón Segovia, que hemos de sentirnos orgullosos los mexicanos, porque bueno, él fue justamente uno de los más grandes reumatólogos que hemos tenido y que incluso pues tuvo un papel fundamental en el Instituto Nacional de Nutrición. Y bueno, algo que sí, si te das cuenta, lo que coinciden todos es la presencia de un anticuerpo en particular, que es el anti-U1-RNP. El U1-RNP es una proteína que se encuentra dentro del núcleo y que es muy importante para la conformación y maduración del ARN mensajero. Entonces, pues por diversas situaciones, incluyendo infecciones virales, donde hay justo la posibilidad de un mimetismo molecular, especialmente con la fracción 70 KD o 70 kilodaltones, es que pues se termina desarrollando este anticuerpo, que además debe tener títulos altos. Si te das cuenta, en todos ellos también coinciden en que sea mayor o igual a 100 unidades por mililitro. Y típicamente el tipo de anticuerpos antinucleares que se presentan son un patrón moteado fino, 1 y mayor de 1 en 1600. Entonces, eso también es algo característico, anticuerpos en títulos altos, de hecho, considerablemente altos o muy altos, y la presencia de este anticuerpo específico en particular. Y entre ellos, pues hay algunas variaciones en cuanto a los criterios clínicos que también se requieren, pero lo que comparten en general es la presencia del edema de manos o las manos, digamos, típicas o muy relacionadas con la esclerodermia, la presencia de miositis y de artritis, ¿no? Lo que en algunos se conoce o se le denomina sinovitis. Otros pueden estar o no presentes, pero básicamente esas son las tres más importantes y pues en realidad se comparten justo con las entidades que ya mencionamos y ahorita vamos a ver
justo una precisión. En un centro altamente especializado se demostró precisamente lo que te decía anteriormente, que no siempre se tiene claridad o precisión para hacer el diagnóstico de enfermedad mixta de tejido conectivo, que tiene criterios muy específicos. No se trata de eso, una mezcolanza de distintos síndromes. Esos, de hecho, se llaman síndromes de superposición. Y la enfermedad mixta, aunque podría considerarse, de hecho, como tal un síndrome de superposición, es una entidad clínica bien definida. Entonces, cuando se hace una, digamos, una revisión de nueva cuenta de esta cohorte de pacientes, que fueron más de 80 pacientes, descubrieron que en realidad 18% tenían una enfermedad indiferenciada de tejido conectivo, el otro 19% tenían un síndrome de superposición que no era enfermedad mixta de tejido conectivo. Superposición justo quiere decir que hay la presencia de dos o más enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el lupus más artritis reumatoide o el lupus más polimiositis, que de hecho son justo de las que más comúnmente pueden suceder, o esclerosis sistémica con polimiositis o dermatomiositis. El 48% tenían esclerosis sistémica, el 39% tenían lupus eritematoso sistémico, el 18% en realidad eran de artritis reumatoide y miopatías inflamatorias. En cuanto al compromiso de órganos y tejidos más común en la enfermedad mixta del tejido conectivo, está la piel, que justamente además del fenómeno renal que ya platicamos, puede producirse un edema difuso en manos, lo cual aparece en el 64% de los pacientes y es como lo que se puede ver en la imagen. Puede asociarse a características especialmente típicas de la esclerosis sistémica, como la misma esclerodactilia, que es un engrosamiento y endurecimiento de la piel, que incluso dificulta la movilidad en los dedos de las manos y típicamente van más allá de esto que son las interfalángicas, perdón, las metacarpofalángicas, también conocidas como nudillos. La aparición de calcinosis cutis es algo que no es exclusivo de la enfermedad mixta, porque puede suceder, de hecho, en la dermatomiositis, por ejemplo, en menor medida en la esclerosis sistémica, pero esta sí tiende a extenderse y es algo bastante doloroso que además puede acompañarse de úlceras sangrantes. Las telangiectasias, que se comparte igual con la esclerosis sistémica, cuya presencia también nos debe alertar de la posibilidad de una hipertensión arterial pulmonar, así como vasculitis digital, que produce la hemorragia en astilla o infartos digitales, eso es muy variable, y en menor medida la paniculitis, que puede afectar sobre todo glúteos, senos y en menor medida piernas. El corazón, hasta un 40% pueden presentar pericarditis, que es la inflamación de la membrana que recubre el corazón, produciendo el dolor típico, que es un dolor que empeora cuando la persona se recuesta, que incluso genera la sensación de frote y el dolor al respirar profundo. El frote es algo que escucha el médico, el paciente habitualmente no se va a percatar de eso, pero sí de un dolor que se puede confundir fácilmente con un infarto de miocardio. También puede afectar otras estructuras del mismo corazón o incluso generar derrame en ese pericardio, haciendo que se ingurgite de líquido. Si se escucha un soplo, debe sospecharse la posibilidad de un prolapso valvular mitral, que es el más frecuente. La válvula mitral es aquella que regula el flujo de sangre entre la aurícula y el ventrículo izquierdos. Estamos hablando en el corazón. La miocarditis, que es la inflamación de todo el músculo cardíaco, que puede llegar a ser muy grave si no se atiende, por sí solo es un factor de riesgo cardiovascular y el proceso inflamatorio puede llevar a una aterosclerosis acelerada, es decir, un engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos con el riesgo consecuente de infarto del miocardio, así como anomalías de la conducción, o sea, desde bloqueos cardíacos hasta extrasístoles o algún otro fenómeno que pues habitualmente no son tan problemáticos, pero cuando se presentan bloqueos cardíacos completos, pues incluso requieren el uso de marcapasos. Estos son, de hecho, bastante infrecuentes. En cuanto al pulmón, es muy común que haya involucramiento pulmonar, hasta un 73% van a tener enfermedad pulmonar intersticial y más o menos un 39% van a desarrollar fibrosis pulmonar que pues
puede tener un muy mal pronóstico dependiendo de la extensión. Afortunadamente ahora ya existen tratamientos para pues, combatirla. Desgraciadamente, eso sí, son muy caros, pero esto pues, nos hace ver hasta el momento como la enfermedad mixta es un padecimiento que, aunque el reumatólogo es el que la orquesta, debe manejarse y valorarse de forma multidisciplinar. La hipertensión arterial pulmonar es, de hecho, una causa importante de mortalidad, aunque afortunadamente es infrecuente. Ya platicamos de cuáles son las cosas que no deben hacernos sospecharla. 1 al 3% puede presentarla. En algunas series se ha visto que puede ser incluso mucho más frecuente. Por ahí he leído algunos artículos que hablan de que más del 25% pueden llegar a presentar. Entonces, bueno, esto es algo que podría eh, pues cuestionarse, ¿no? Porque dependen también los métodos que se utilizaban para hacer pues justo la determinación de si había o no una hipertensión arterial pulmonar. Que por cierto, la enfermedad pulmonar intersticial se diagnostica, además de con la clínica, si se escuchan estertores que son unos ruidos anormales en los pulmones mediante un estetoscopio, es importante hacer una tomografía axial de alta resolución, en tanto que la hipertensión arterial pulmonar se puede ver, digamos, datos indirectos en una tomografía de alta resolución, pero pues más bien se requiere otro tipo de estudios de imagen. Es muy útil el ecocardiograma precisamente para esto, además de que ya vimos, pues el compromiso cardíaco no es raro, sobre todo del pericardio, y ahí pueden encontrarse datos indirectos o muy incluso confiables si se hace una medición precisa que sugieren hipertensión arterial pulmonar, como puede ser la elevación de la PSAP, que es un cálculo que se hace, y también el flujo, los cambios drásticos de flujo en la válvula tricúspide. Lo que sí, independientemente de si es una u otra, todo paciente con enfermedad mixta que presente falta de aire, definitivamente hay que hacer el estudio, pero no hay que esperarse a que suceda porque un porcentaje nada despreciable pueden ser completamente asintomáticos hasta que ya está avanzado el problema, tanto la enfermedad pulmonar intersticial como la hipertensión pulmonar. Y los síntomas que justo pueden presentarse son la falta de aire, 37%, la presencia de tos, dolor torácico, que aumenta cuando se hacen respiraciones profundas, eso es lo que se conoce como dolor pleurítico y se debe pues, justo a la fricción de las pléulas, que son las membranas que recubren los pulmones, las sibilancias, que es ese silbido que se escucha cuando hay una disminución del flujo bronquial, y hemoptisis quiere decir que hay tos con sangre. En cuanto al tejido musculoesquelético, o bueno, más bien el aparato musculoesquelético, la artritis es de los más frecuentes, 55%, pues inflamación articular, parecida a la de lupus, pero suele ser mucho más grave, e incluso no es tan raro que haya la presencia de erosiones, eso se valora además con la clínica, se puede hacer ultrasonido Doppler de extremidades, bueno, de manos, y por supuesto también las radiografías nos permiten ver cambios tempranos. La miositis, que es la inflamación del músculo, al menos un 33% lo presentan, pero puede haber simplemente debilidad en un 30% sin que necesariamente haya inflamación del músculo. También pueden presentarse contracturas articulares, sobre todo si hay esclerodactilia. Otra de las características que comparte la enfermedad mixta con la esclerosis sistémica es precisamente la afectación del esófago, presentándose en un 55% esofagitis, que es inflamación del mismo por el reflujo. Puede haber otro tipo de alteraciones de la motilidad, el movimiento del esófago, como el espasmo esofágico difuso, o incluso dilatación esofágica debido a la pérdida de tono y a la destrucción digamos, de la integridad de la pared muscular. Y en menor medida puede inflamarse el páncreas, cosa que puede ser bastante grave, haber megacolon por dilatación nuevamente, hemorragia duodenal, la hipertensión portal, que quiere decir un aumento de la presión en la vena que atraviesa el hígado. Hablando del hígado, puede coincidir también la presencia de hepatitis autoinmune, que hablaré en otro video a este respecto, y rara vez una enteropatía perdedora de proteínas, que básicamente se refiere a un intestino tan inflamado y tan afectado en su, pues, en su lámina basal y en una serie de capas que tiene, que impide la absorción correcta de nutrientes y produce diarrea crónica. También el riñón puede llegar a presentar
afectación hasta un 25% y principalmente la glomerulonefritis membranosa que lleva a la pérdida de proteínas. Entonces, en toda persona que empieza a notar pues eso, la orina más espumosa, sobre todo en las mañanas, hay que considerarlo. Sobre todo hay que tener un alto índice de sospecha porque la mayoría son asintomáticos hasta que la situación ya es muy avanzada. Es infrecuente que se afecte el sistema nervioso central de forma grave y lo más común es, si llega a haber esta afectación, que sea una neuralgia trigémino, que es, vaya, clínicamente es muy debilitante para el paciente, aunque afortunadamente no empeora el pronóstico, pero pues hay que tomarlo en cuenta, sobre todo porque es difícil de tratar. Ahora, y finalmente los laboratorios que pueden presentarse, pueden encontrarse, pero pues en realidad inespecífico, la presencia de anemia y leucopenia quiere decir disminución de los glóbulos blancos hasta un 75%, la hipergamaglobulinemia, que quiere decir una elevación marcada de las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, que aquí, perdón que le puse una falta de ortografía, lo puse como si fuera, como si hubiese sido en inglés, el factor reumatoide, que puede que se presenta positivo en el 45-60% y su presencia junto con los anti-CCP son cosas que comparte con la artritis reumatoide y que también hace que la artritis, cuando se presenta, que habitualmente es así, pues tenga un comportamiento más agresivo y por eso debe tratarse de forma agresiva. La hipocomplementemia, disminución del complemento, ya de los primeritos videos que hice en este canal, te hablo sobre el complemento, entonces puedes revisarlo ahí. Y fibrosis pulmonar, que ya habíamos platicado, un 39%, eso se ve en la tomografía axial de alta resolución, eso es lo que significa TCAR. Y CPK, que es la creatinfosfoquinasa, una enzima en el músculo responsable justo de brindar energía, que cuando se eleva, pues habla de destrucción de las células musculares, hasta un 30%. Bueno, con esto concluyo, no sin antes decirte que es fundamental que este tipo de padecimientos los maneja, los orqueste un reumatólogo o una reumatóloga que estén certificados, pero por supuesto que sí va a haber y es necesario el involucramiento de otras especialidades, por supuesto, dependiendo de qué involucramiento orgánico haya. En cuanto al tratamiento, es también dependiendo de cuáles sean los órganos más comprometidos, pero pues básicamente los mismos que se dan en la artritis reumatoide, en el lupus y en la esclerosis sistémica, igual dependiendo de qué órganos estén más afectados. Cuídate mucho y por favor no olvides compartir. Si no te has suscrito a mi canal, no olvides, pues eso, entrar, suscribirte, es muy sencillo. En el icono que va a aparecer con mi rostro, ahí le das y bueno, pues es totalmente gratuito. No olvides activar la campanita para que te lleguen notificaciones de los nuevos videos que voy a estar subiendo y pues espero tus comentarios para, por supuesto, brindarte la mejor información para ti. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente transmisión.